Saludos de parte de Rocksuite para todos y cada uno de los que están viendo este pequeño video. Hoy estamos con un personaje que cuando algunos de nosotros estábamos pues algo mocosos y estábamos muy entrados o quizás hasta traumados con aquella onda del movimiento grunge de los noventas y sus derivados. Recuerdo, comprábamos revistas o cosas así en las que listaban bandas y había una cosa muy notoria que llenaba de orgullo que mencionaban a una banda nacional, una banda mexicana, y que esa banda llevaba por nombre Guillotina. Así que hoy estamos acompañados de Manuel Suárez, quien en aquella época daba voz y tocaba guitarra en aquella banda, pero hoy exploraremos un poco más de su trayectoria musical. Así que, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un saludo, Rodrigo, a ti y a toda la banda que nos está viendo. Perfecto. ¿Estás desde Ciudad de México en estos momentos o en algún Sí, otro? estoy en Ciudad de México, trasladándome de un extremo a otro de la ciudad. Justamente ando produciendo a una banda y voy hacia el estudio. Perfecto. Siempre trabajando prácticamente en lo musical. Sí, así es. Perfecto. De hecho, sí, entre todo lo que haces o has llegado a hacer, sabemos que actualmente quizá el enfoque mayor en tu carrera tiene que ver mucho o en su mayoría con la cuestión de tu proyecto como solista, pero quizá sea importante recapitular ciertas cosas de la historia pues de esa carrera musical que has vivido. Entonces, quería comenzar recordando la última vez que yo me tocó pues ver a Guillotina en Guadalajara en vivo fue en 2010, o sea, ya hace 13 años. No sé si Sí, tienes memorias de ello. Fue en Bueno, un foro Calle 2 junto a Cuca y un par de bandas más. sí, como no, estuvieron Garigoles, Cuca, sí, claro que lo recuerdo, por supuesto. Eso es el último recuerdo así tal cual de en aquella época esa banda, pues emblema Guillotina. Entonces me vino a la mente, por ahí están todavía unas fotos rescatadas de aquel show. Y hablando de ese proyecto, tal y como versa una canción que obviamente conoces al 100%, que dice una frase que todo tiene un final, lo sabes bien. ¿Cómo fue esa onda? Quisiera quizá tomar unos minutos de ello, de cómo fue que se dio el fin de ese proyecto de Guillotina. Pues, a ver, yo creo que éramos una banda que empezó cuando todos los tres que seguíamos en la banda hacia el final, estábamos bien chavitos, ¿no? Tienes pues unos intereses muy claros y a medida que vas, pues te vas desarrollando como músico, como persona, pues vas encontrando como cosas diferentes. Y yo creo que cuando Trono y Guillotina, pues no estábamos en la mejor sintonía, ¿no? Eh, y, y pues bueno, en ese momento parecía, por lo menos a mí me parecía que era mejor no continuar con la banda. Este, pero casualmente, pues hace muy poquito, hemos estado otra vez en contacto entre el Manco Alejandro y yo. Pues estamos de alguna manera resucitando las redes sociales de la banda y bueno, o sea, como trayendo a vida, por lo menos la parte, o sea, de Guillotina como por la importancia que sabemos que tiene la banda en la historia del rock nacional, y porque independientemente de que no estemos tocando, pues creo que es una cosa que a todos nos interesa, ¿no? Y que siempre Ah, perfecto. Sí, de hecho, en unos minutos más adelante quería llegar a esa parte, como de si todavía existía ese contacto con los demás miembros, pero sí, ahorita hablaremos de eso, sí, es un punto que quisiera tomar en cuenta. También, básicamente, en la historia, prácticamente cuando llega el fin de Guillotina, casi en automático comenzó tu otro proyecto que fue Motor. Sí, fue Así es.
continuo? O sea, ¿no dejaste de hacer música y comenzó esa banda o...? Pues yo creo que no pasaron ni 2 meses de que había tronado Guillotina cuando yo dije, a ver, yo quiero seguir tocando, quiero seguir haciendo una banda, quiero, digo, para mí la música pues es muy importante, ¿no? Entonces no, yo no me quería detener. Y pues tal cual, formé Motor junto con otros 3 colegas, y pues con Motor hicimos 3 discos a lo largo de 7 años. 7 años, hasta que también Motor no hubo como, no se le dio como un fin en sí, o simplemente sucedió como esas veces que un proyecto se detiene por alguna cuestión y esa pausa se prolonga, o sí se Sí, detuvo. pues yo siento que fue eso, ¿no? O sea, como que llegó un momento, o sea, llegó en el 2019, como que no teníamos, como que entramos en una especie de stand-by y, y se mantuvo ahí, o sea, hasta el día de hoy se ha mantenido ahí en stand-by. Vale, bueno. Y hablando en general, sí en su momento como se hablaba de Guillotina como un parteaguas o una banda emblema de, digamos, ese movimiento alternativo de rock mexicano. Y por ahí sonaba esa frase o también incluso ese nombre que se le dio a un material de rock mata pop. Con todo lo que ha sucedido a lo largo de pues más de una década, eh, o ¿no? Incluso más, ¿consideras tú que actualmente el rock mexicano sigue matando, quizá no específicamente pop, pero sigue sobreviviendo o manteniéndose a flote como quizá hace mucho tiempo lo hacía? Pues yo creo que hay definitivamente menos rock, o menos bandas, ¿no? O menos presencia más bien de las bandas, y no tantas bandas nuevas como uno querría. Eh, y creo que tiene que ver en parte con una cuestión que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Que es, por un lado, si tú ves la historia del rock and roll, pues siempre cada nueva década que transcurre, siempre hay una serie de bandas que de alguna manera reinventan el rock and roll para las generaciones que están en ese momento ahí, ¿no? Entonces los 50 son de una forma, los 60 son de otra forma, los 70 se reinventan nuevamente, los 80 nuevamente, los 90 nuevamente, los 2000 incluso, ¿no? Y eso a partir de 2010 creo que dejó de suceder, ¿no? O sea, yo creo que no hemos visto un nuevo movimiento de rock and roll, desde hace un par de años. Yo creo que ahorita hay un par de bandas que están haciendo cosas nuevas que podría ser ese cambio. Bandas como Royal Blood, por ejemplo. Y de la otra cosa de la que estoy seguro es que definitivamente debe haber alguna banda de chavos de entre 20 y 25 años por ahí, que están ensayando en un garage y que están esperando ser descubiertos. Prácticamente, creo que las bandas no dejan de nacer, es solamente que sí puede ser muy difícil pues salir a relucir o que muchas se quedan como quizá en ese punto, ¿no? Esperar que alguien las descubra y no buscar como por cuenta propia el darse a mostrar quizá eso, ¿no? Bueno, Sí. A ver, yo creo que más bien son como procesos, ¿no? Y hay bandas, pues bandas chidísimas que nunca salen a flote, ¿no? Y hay otras que no, pero, o sea, va variando, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo que pensaría precisamente es que o sea, regresando a la pregunta original, a ver, el rock and roll es el rock and roll y eso no lo va a cambiar nada. Este, qué tan presente esté en la sociedad, pues una cosa que no tiene que ver con los rock and rollers, sino que tiene que ver más bien con los medios. ok. Ah, eh, hablando en general, tomando en cuenta pues el camino de una primera banda, la segunda banda y ahora como solista, ¿cómo fue en general la forma de trabajar o componer o cómo era la toma de decisiones tanto con cada una de las bandas? Y pues supongo es completamente distinto a
a lo que es actualmente, ¿no? El camino como solista. Pues varía, o sea, creo que variaba de rol en rola, ¿no? Y de banda en banda un poco también. Cuando en Guillotina éramos dos guitarristas, pues siempre habían como muchas más ideas de ambos, ¿no? Porque eso suele, o sea, eh, aunque el Manco, por ejemplo, fue creador de muchos riffs de Guillotina, pues normalmente ese trabajo recae en los guitarristas, ¿no? Y siempre fue como, o sea, alguien llegaba con una idea, este, y esa idea pues se iba transformando, ¿no? Porque pues eso es lo que hace una banda, transformar las ideas de una persona en lo que realmente está diciendo el grupo. Eh, y, y en Motor yo llevaba más control sobre la parte de la composición de las letras, sobre todo, y de las melodías, ahí sí ya, esa era como chamba completamente mía, pero también, o sea, todo el mundo participaba en la parte de armar las canciones, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los riffs, un par, pues venían o del otro líder o de mí, y alguno que otro venían ya fuera del batallón de manera grupal, ¿no? En todos los grupos. Yo creo realmente que una banda tiene que ser así, ¿no? Una banda tiene que ser un proyecto donde todo el mundo participa, ¿no? Sí, prácticamente sí es como esa esencia colectiva para llegar todos a un mismo fin o aportar cada uno de lo suyo. Exacto, exacto. Perfecto. También, incluso por ahí había leído que actualmente, con la cuestión solista, que en cierto punto te podría parecer un poco más complicado la cuestión de trabajarlo. No sé si sea por temas de introspección, por sí reflejar ciertas cosas que meramente quieres tú expresar o porque todo el trabajo dependa solo de ti, o a qué se debe el decir pues que quizá es un poco más complicado trabajarlo. Pues fíjate, en el caso de mi disco acústico, la parte de la composición fue, o sea, entré como en una racha pues, donde componía y componía y componía y esa no fue la bronca, ¿no? La parte difícil fue como la parte de producción y grabación, porque la onda es que, o sea, yo, pues, o sea, como vocalero de una banda de rock, pues siempre estuve acostumbrado a eso, ¿no? A tocar con una banda y a producir un grupo con una banda que tiene percusiones, bueno, que tiene una batería y un bajista atrás de ti, eh, que incluso si tú te callas, pues eso se queda ahí, ¿no? Y no cambia. Y en cambio, pues cuando tocas una lira acústica y le cantas, pues estás como encuerado, ¿no? Entonces, Ujú. la forma en la que tienes que pensar la guitarra, porque además, pues yo soy un lidero en principio, o sea, cualquiera pensaría que es el mismo instrumento una guitarra acústica que una guitarra eléctrica, pero no es el mismo instrumento, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes que se tocan de formas completamente distintas, ¿no? O sea, Sí, las notas son las mismas y las cuerdas son las mismas, pero la, las técnicas que tienes que saber para hacer cosas en guitarra acústica son muy distintas a las de la guitarra eléctrica. Y eso es una de las cosas que pues yo me suponía, pero no sabía que iba a ser tan difícil, ¿no? Este, y, y la otra cosa también es que lo mismo, ¿no? O sea, tú haces un disco acústico y lo tienes que hacer interesante. Entonces, la producción alrededor de las rolas las tienes que pensar de otra forma, ¿no? Precisamente porque no tiene, o sea, ¿cómo haces que una rola tenga un ritmo como prendido, ¿no? Si no tienes un baterista contigo, ¿no? Entonces tienes que hacer que la guitarra sea más percusiva. Entonces, bueno, todas esas cosas hicieron que cuando yo grabara el disco, de hecho, lo grabé prácticamente 3 veces. La primera vez que lo terminé, así pasaron 2 días, lo oí y dije, puta, vaya basura, ¿no? Y dije, no, desde cero. Otra vez, eso, de esa segunda intento, había algunas cosas rescatables, pero la mayoría, nuevamente a mí, pues no me convencía, ¿no? Entonces estuve a punto de tirar la toalla hasta que hubo una rola que me inspiró
y dije, es que eso es lo que quiero hacer. Y ya, de ahí me agarré, y finalmente pues salió un disco del que la verdad estoy muy, muy orgulloso, pero sí, fue muy, muy difícil. Vale, interesante saber eso sí, no. Lo desconocía por completo la grabación por 3 ocasiones hasta que quedó perfecto. También hablando en cuestión de colaboraciones y tomando en cuenta la próxima visita a Guadalajara, eh, hace algunos meses también salió a la luz una colaboración que hiciste con una banda de acá, con Disidente, un tema llamado Solo. Entonces, también en esa cuestión, ¿cómo fue que nació la invitación o la idea o cómo se gestó toda esa cuestión? Pues fíjate que estábamos justo, justo antes de empezar la pandemia, yo había estado pensando en el disco solista y pues Disidente pues, son mis cuates de hace mucho tiempo, son colegas, grandes carnales y grandes rock and rolleros. Y ellos me habían invitado a una gira con ellos, porque era una gira acústica. Y yo pues, estaba súper contento, pero se vino la pandemia y se canceló, ¿no? Entonces, finalmente, ya cuando se empezó a reabrir un poco los espacios para tocar, ellos vinieron a Ciudad de México, y me dijeron, oye, pues, ¿por qué no tocas con nosotros ese día? O sea, bueno, ¿por qué no tocas en el concierto? Pero además echamos unos palomazos. Y entonces nos aventamos una rola de guillotina y nos aventamos solo, ¿no? Ellos fueron quienes hicieron la versión. Ujú. Y de ahí dijimos, pues vamos a grabarla, ¿no? Y bueno, allí la grabamos de forma remota, ellos grabaron la base en Guadalajara, luego yo grabé unas voces encima y luego las mezclamos y salió, ¿no? Pero la verdad es que fue súper chido porque, pues, ellos como que agarraron exactamente la onda de cómo era que tenía que sonar esa rola ya con banda, ¿no? Sí. Sí, incluso sí fue algo que como que se agradeció pues el escucharla, tanto la versión como más acústica y ya la eléctrica, entonces estuvo buena como esa dualidad. Sí, súper chido, súper chido. Incluso también en cuestión de colaboraciones, ¿hay alguien, nombres, sea solistas o bandas con quien te gustaría hacer algo en conjunto? Pues la verdad es que casi con cualquiera, ¿no? Creo que justamente he estado haciendo como muchas colaboraciones, ¿no? Hice una colaboración con Salvador de la Castañeda, hice otra con Alex Preiser, de Triciclo, una banda de cuerdas que se llama Polaris. Hay un DJ que hizo una versión de una rola mía, ¿no? Entonces, a mí, o sea, mientras sean como músicos afines, ¿no? Y que sean rock and rolleros y que entiendan de qué se trata lo que yo hago y que yo entienda lo que ellos hacen, a mí me encantan las colaboraciones. De hecho, fíjate que una cosa que tengo pendiente ahí como en el closet, pero que hay que sacar en algún momento, este, quiero hacer un disco de rolas de rock mexicano que me cambiaron la vida. Eh, y una de las cosas que más me gustaría es que algunos de los integrantes de las bandas originales tocaran conmigo, ¿no? Entonces, pues en esas se han dado y medio lo estoy armando, pero todavía no, todavía no termino. Ah, va, sería bastante interesante que se logre poder escuchar todo eso. Es bueno Sí, conocer así es. con esa percepción, como lo dices, canciones que te hayan marcado, cambiado la vida, sería bastante interesante, que no sea nada más como canciones como importantes para el público en general, sino para que sí, las que Sí, son son canciones, importantes para no, ti. digamos que no son hits, ¿no? Son rolas Ajá, que son importantes para sí, mí. Así, las que te llegaron o marcaron de cierta manera. exacto. Perfecto. Ahora sí, llegando a la cuestión de las posibilidades que siempre existen y que en los últimos años muchas bandas mexicanas pues se han vuelto a reunir. Entonces, la pregunta ahí era si existía la posibilidad o se ha hablado en algún momento de alguna reunión de Guillotina o en su caso retomar Motor. Pues sí, o sea, siempre ha habido como pues ideas, ¿no? Y propuestas, pero nada concreto en ninguno de los dos casos. Eh,
yo no diría que nada, ninguna es, o sea, nada es imposible, ¿no? Creo que o sea, sí hay posibilidad, pero pues tenemos que ponernos de acuerdo varias personas para que eso suceda. Y pues ojalá suceda pronto, ¿no? Sí, ojalá. Estaría bueno para revivir aquellas épocas. Y en general, ya tanto la cuestión de producir, de continuar con las fechas de solista, ¿qué otros planes vienen para Manuel Suárez? Al Pues menos. mira, te digo, te contaba que ahorita estoy terminando, estoy a la mitad de una grabación y produciendo una banda que se llama Milk Band, que es una banda que está súper chida, que de hecho van a estar allá en Guadalajara pronto, y que les recomiendo mucho. Eh, estoy, tengo un proyecto que no se consolidó porque a la par que yo estaba armando mi disco solista, comenzamos este proyecto Slow Blow en el que participaba yo junto con Tavo de Resorte. Y desafortunadamente, a pocos meses de que empezó la pandemia, en mayo del 2020, pues se nos fue Tavo. Y entonces, pues esa banda no continuó. Dejamos grabadas 4 rolas que por ahí andan en las plataformas digitales. Y pues el resto de los integrantes queremos retomar el proyecto, entonces estamos en esas. Ya tenemos un par de canciones compuestas, bueno, ya tenemos 7 canciones nuevas compuestas. Yo creo que muy pronto empezamos a tocar los escenarios. Ah, chingón, también es muchísimo por hacer y por escuchar, eso está chido. Y bueno, ¿te viene a la mente algún recuerdo grato o quizá no grato, también puede ser de alguna visita por estos rumbos por Guadalajara? No, pues, o sea, a ver, yo creo que Guadalajara fue durante mucho tiempo la plaza más importante para Guillotina, ¿no? O sea, íbamos ahí y eran conciertos muchísimo más grandes, o sea, conciertos donde cerraba Guillotina, todos aquellos que hicimos en el Roxy y demás, muchísimo más grandes que los que hacíamos en cualquier otro lugar. Eh, y yo no, yo siempre recuerdo, o sea, yo siempre recuerdo Guadalajara con mucho cariño, porque siempre me ha gustado mucho tocar allá. Y hubo, o sea, yo creo que tal cual, o sea, un par de conciertos ahí en el Roxy, algunos que hicimos solos, otros que hicimos con Radiohead, este, otro con Cuca, ¿no? O sea, esos son súper memorables, ¿no? O sea, sí, jamás se me van a olvidar. Sí, ¿no? Ya, muchísimas personas, créeme que siguen recordando todas, o tal cual tienen como listado de bandas que recuerdan, por ejemplo, en el Roxy, que sí fueron conciertos pues memorables en todo aspecto y siempre sale a flote el nombre de Guillotina. Entonces, sí, creo Qué que chido. Guillotina sí que dejó muy marcada toda la cuestión de pues la escena del rock acá también en Guadalajara. Sí, cómo no, no, pues es una gran ciudad y es una gran banda. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar ya para este sábado acá en Guadalajara? ¿Vienes Bueno, solo en pues, compañía de tu guitarra? ¿Cómo va a estar la cuestión? bueno, pues este sábado, es sábado 12, voy a estar en el anexo del Foro Independencia. Es un concierto acústico donde toco pues toda la historia de o sea, de lo que he hecho musicalmente. Tiene una parte muy importante de Guillotina, o sea, de hecho lo que más tiene es rolas de Guillotina, pero pues toco rolas de mi disco, a veces toco rolas de Motor, y además, y sí es un concierto acústico, pero no sé cómo explicarlo, no es tu concierto acústico tradicional, ¿no? O sea, no voy de trovador, ¿no? O sea, voy a rockear en el escenario. Y de hecho, no voy a decir quién es, pero hay una sorpresa, tenemos ahí unos músicos invitados que van a echarse unas rolas conmigo. Entonces va a estar muy chido. La neta, yo estoy preparando o sea, se iba a hacer hace unos meses, se Sí, pospuso. A mí me dio para abajo cuando se pospuso, pero ahorita, pues todos estos últimos días he estado trabajando muy duro para preparar las canciones, ¿no? Que voy a tocar ahí. Y créanme que, pues, yo creo que va a ser una noche como de muchos recuerdos y cosas muy chidas. chingón. Sí, esperemos que así sea, que nuevamente ahora, pues en este, llamémosle formato también,
se quede en la memoria tanto tuya como de todos los que estaremos por ahí este sábado. Yeah, qué chingón, gracias. Bueno, pues, por mi parte es todo. A nombre del equipo de Rock Suite, muchas gracias. Y pues sí, ahí estaremos este sábado. Al menos yo sí me daré la cita porque es sumamente importante estar presente. Así que aquí nos De lujo, veremos por allá nos vemos. este fin de semana. Pues muchas gracias por el tiempo, por la A plática ti, y pues el sábado a echarle los guitarrazos. cámara, nos vemos por allá, rock and roll. Vale, saludos a todos. Rodrigo Cerda de Rock Suite. Nos vemos en una próxima ocasión.